les decía yo, vamos a tener dos clases de este tipo de lo que vamos a ver ahorita. Pero en el transcurso de esta veintena, cada sábado vamos a ir viendo las herramientas que vamos a utilizar y, y justamente a partir de esas herramientas también vamos a utilizar y vamos a trabajar con ciertas oraciones plegarias, como les queramos llamar, recitos, y justamente con ejercicios que nos van a ayudar a armonizarnos con las energías de las lluvias. Vamos a necesitar herramientas ya para ir al cerro, a la montaña, visitar a Tepeyolotli y conectarnos primero con ellos, agradeciéndole a todas las energías que influyen en el pedimento de las lluvias. ¿Sí, hermanitos? Entonces, para ello vamos a irles pidiendo que vayan ya consiguiendo, algunos ya lo tienen, un bastón. ¿De qué material? De preferencia de ahuehuete. ¿Por qué de ahuehuete debe de ser el bastón? Especialmente para los pedidores de lluvia. ¿Por qué? Porque con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros conocemos a través de lo que nos han enseñado, el arbolito de ahuehuete es uno de los arbolitos que de una u otra forma nos conectan con las energías que vibran en el universo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que el arbolito de ahuehuete, permíteme, voy a dar un poquito esto, a ver, así. El arbolito de ahuehuete resguarda al abuelo Tlaloc, ¿sí? Entonces, este árbol de ahuehuete, permíteme quitarle la... Ahora sí. Bien. El arbolito de ahuehuete es donde entró esta energía o entra esta energía que es justamente el Tlaloc, ¿sí? En un arbolito de ahuehuete jamás un rayo lo va a partir en dos, no lo parte, porque ahí se resguarda el abuelito Tlaloc. Por eso el ahuehuete, si ustedes han visto estos arbolitos de ahuehuete, siempre los vamos a encontrar en los lugares donde hay mucha agua, ¿sí? Son plantitas, generalmente pudiéramos decir son acuáticas, ¿sí? Por eso es que el bastón debe de ser de ese árbol, pero ojo, no debe de ser ese ramita de ahuehuete verde, no lo podemos cortar verde, debe de ser una ramita de ese ahuehuete seco. Sí, lo vamos a labrar. ¿Cómo lo vamos a labrar? En una punta de este ahuehuete le vamos a poner a Tlaloc y en la otra puntita de este ahuehuete le vamos a poner Coatl, la serpiente. ¿Por qué? En la parte de arriba, hagan de cuenta es mi bastoncito, arriba le vamos a poner, vamos a tallarle la imagen de Tlaloc y abajo del bastoncito va a tener Coatl, la serpiente. En sí, este bastón lo vamos a utilizar con otro que vamos a hacerlo de plumas, otro tipo como abanico, para poder llamar con estos ejercicios a las lluvias. Vamos a pedir esa conexión, vamos a realizar esa petición de las lluvias, ¿sí? Les decía yo, hoy les daré la clase de la actividad que vamos a hacer hoy en la noche y mañana en el día, ¿sí? En el día que es la de Tochli, que va a ser el día lunes, yo les enviaré un video
cortitos, 2 videos cortitos, cómo hacer el ejercicio para hacer el llamado, porque yo tendría que ir a ese lugar sagrado donde yo trabajo, donde yo pido mi fertilidad, donde yo pido el conocimiento. Otra Y el día de de la hoy casa. vamos les Las voy a amigas de mi mamá. compartir les voy a compartir una plegaria donde nosotros utilizamos, a mí me lo enseñaron y yo se los escribí, no es tan difícil, ¿no? En náhuatl en español. Bueno, esto de la veintena de Atemosli no nos vamos a tardar mucho en su explicación porque recuerden que el día domingo en la noche yo ya les compartí, ¿verdad? Lo que es precisamente qué es la veintena y qué nos corresponde realizar, ¿sí? Atemosli se conforma de tres partículas de raíces de palabras. La primera de atl, agua. La raíz de la palabra agua es una letra A solamente. Temos es bajar. Bajan las aguas de arriba hacia abajo. Tli, la palabra tli, como de tlit, de fuego, como un sustantivizador el pensamiento, para el pensamiento occidental. Pero para los abuelos tlitl es el fuego. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando bajan las aguas, pero se presenta el fuego, porque esta veintena culminan las últimas lluvias. Les decía yo, ayer, a estas horas, pues todavía estaba lloviendo, ¿no? Llovió el día de ayer aquí, por su hogar, su casa, su pueblo. Entonces, son las últimas lluvias y a veces eso es nieve. ¿Por qué? Porque pues, los lugares donde sí cae nieve, en nuestro caso fue agua, ¿no? Es lo que quiere decir. Pero aquí nos muestra algo importante para nosotros, los fertilizadores del agua. Este pequeños trazos que ustedes ven aquí es de la Moshli, es del códice que estamos trazando, ¿sí? En algún momento lo subí en internet, pero sin hacer la descripción, ¿sí? Este que ven ustedes aquí, miren, ven ustedes es el agua. Aquí está el corazón. Este es un corazón, simboliza un corazón, pero también simboliza una piedra, una roca, una cuenta. Es justamente el corazón de jade, la roca de jade. Y de este corazón, que es el mineral de jade, está emanando la lluvia, pero hacia abajo. Chequen, están los pasitos. 1, 2, 3, 4 pasos. Dice, esta imagen que ustedes lo visualizan, aquí está otro. Ese es un personaje, si se dan cuenta ustedes, pudiéramos decir es que está de cabeza, ¿no? En esta parte, nosotros, los abuelos, lo que simbolizan aquí, porque les decía yo, estamos pintando un amoshli, que es de los abuelos, un amoshli que fue robado, fue extraído por personas sin escrúpulos. Por eso a veces no quieren meter gente extraña por lo que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí dice que él emana. Este es lo que nosotros simboliza es Tlalocantecutl, el Tlaloc, que es la persona que de arriba nos envía la fertilidad. Por eso aquí nos muestra como un tipo de estrellas, como ustedes podrán ver, ¿no? Son estrellas. Y está enviando la fertilidad hacia abajo. Todo está hacia abajo, hermanito. Ese es el trabajo de nosotros como fertilizadores. Y aquí, como ustedes pueden ver, él es Tlaloc. Y aquí Tlaloc no está de cabeza. Si se dan cuenta, miren, está su ojito, están sus colmillitos, y aquí está su coronilla que lleva siempre acá, su tocadito.
¿sí? Como los rayos. Vean, este es su ojo de Tlaloc con su antiojera y este es su orejera. Esto todavía no lo pintamos porque nos hace falta pintura. La pintura que se está utilizando para pintar este amoshli es pinturas naturales, vegetales. Y para poder hacer esa pintura vegetal, cuesta un poquito más. La persona que llega a conseguir la pintura vegetal, un frasquito de pintura ese vegetal, o sea, natural que se hace de raíces de minerales, nos lo está cobrando en 1.500, un frasquito pequeño, ¿no? Entonces se necesita el color azul, se necesita el color verde, el blanco, el amarillo para poder pintarlo. Por eso nos hemos atorado aquí, no lo hemos pintado. En mi caso, les decía yo, pues estoy colectando un poquito de dinerito, ¿no? Entonces, la cuota que ustedes dan, el 75% se destina para esto, para los trabajitos que se van haciendo de los abuelitos. Entonces ahorita estamos esperando, esperemos que en el mes de marzo ya juntemos un poquito más y compremos las pinturas y iniciemos con la pintura, pintarlos, ¿no? Colorearlos, como las pinturas, como en el Amoshki, de hecho se están haciendo en piel de venado, en ese se está haciendo. Entonces estos trazos son como esos pequeños, que le llaman algunos bocetos, ¿no? Ya me dicen los abuelitos, así como está, así lo queremos. Ahora, esto lo vas a pasar en el amoshli que estás haciendo, que es en piel de venado. Bueno, de acuerdo. Por eso, yo les presento a ustedes, si se dan cuenta, aquí está Tlaloc. Y Tlaloc tiene aquí su bastón, ¿sí? Su bastón, en su bastón está, se ven como el aire lo está llamando. Estos son como sus pies y sus brazos. Lo que nos indica aquí Tlaloc, que él va cargando ese su bastón con estas banderitas blancas, y esta es la medicina que representa, nos dice que nosotros como Tlaloc, como fertilizadores, como pedidores de lluvia, necesitamos conectarnos con nuestro propio bastón. Ese bastón debe de ser de árbol de ahuehuete. Ese bastón se debe de convertir parte de nosotros cuando vamos a pedir la lluvia, ¿sí? Además que con ese bastón nosotros podemos sanar a otras personas. Para ello, el bastón tenemos que tenerlo 13 días en el altar, donde le vamos a dar su rezo, su vela, lo vamos a empoderar esos 13 días, todos los días, en la mañana y en la tarde, se lleva a bañarse ahí en el agua del río, en la tarde, en la mañana, en la tarde, en la mañana, por 13 días. O sea, es todo un trabajo de empoderamiento de nuestro bastoncito. Así es que cuando ya lo usamos, está conectado con nosotros mismos. Y aquí miren, está emanando la lluvia. Si se dan cuenta, aquí está bajando esa lluvia con esta luz como sabiduría, ¿sí? Ahora, este pequeño boceto que tenemos aquí y hoy les presento este pequeño boceto porque lo voy a pintar primero en una manta de una tela de manta, ¿no? Lo vamos a pintar, lo vamos a trazar para tenerlo como nuestro propio emblema, como nuestro propio pantli de este grupo que estamos formando. Si se acuerdan, les decía, estamos formando un círculo de abuelos que seríamos nosotros, en donde nosotros vamos a trabajar el conocimiento de lo que yo les estoy compartiendo. Los abuelitos en este caso, se nos da la consigna, se nos da el permiso de poder formar mi propio círculo y que nosotros lo podamos trabajar este conocimiento, ¿sí? Entonces, ese es lo que vamos a estar trabajando, intencionando en las actividades que vamos a realizar. Nos hacen falta tres cositas aquí que no le incluimos, que bueno, no creí pertinente que les pongamos, que es de las ofrenditas, pero sí se les va a poner.
para que nosotros podamos seguir trabajando. ¿Sí, hermanitos? Entonces, es por ello que les presento aquí. Bueno, este lo retomé del internet, es Tlaloc, y este es del Calpuli, que somos nosotros, que próximamente lo vamos a convertir en Calmecac, un centro de estudios como un tipo internado, donde los alumnos van a estar por 4 años para prepararse en la cuenta del tiempo, en la filosofía, en la observación de los astros, en la preparación de la medicina, ¿verdad? Esto va a ser necesario para que nosotros vayamos dejando ese legado a nuestros futuros ciudadanos, ¿no? En esta ceremonia que se hacía, era una representación de estas últimas lluvias en esta veintena de Atemosli, haciendo las figuras de los tlaloque que se colocaban sobre una maqueta de los volcanes más conocidos como Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, la Matlalcueye. Ese es como vamos a hacer nuestros propios papelitos, recortes del papel. ¿Qué tipo de papel? El papel que ustedes puedan utilizarlo. Vamos a hacer los tlaloque. ¿Qué son los tlaloque? Las cabecitas de tlaloc. Esas cabecitas de Tlaloc, cuando vayamos a la montaña, vamos a ponerlos allá, los vamos a ofrendar allá, que se colocaban sobre una maqueta, nos dice, ¿verdad? El copal se quemaba en unos inciensos parecidos a cucharas grandes, agujeradas y llenas de brasas llamados tlemait. Creo que todos conocemos un tlemait, ¿no? Y si no, denme la oportunidad, aquí me lo ofrendó un hermanito, les muestro. Sí, este es un tlemait, hermanitos, ¿no? Es un tipo de poposhkomil. Este, bueno, tiene su adorno. Esa es la manita que tiene, tlemait. Y aquí es donde se le ponen las brasitas, ¿sí? Y esta es la que se utiliza para el pedimento de lluvias. Maíz, porque tiene una manita aquí, ¿no? Y en esta parte si se dan cuenta, tiene un tipo de cabecita como de serpiente, ¿no? Y aquí es donde se le sopla para que pueda salir el humo, ¿sí? ¿Por qué se le tiene que soplar aquí? Bueno, porque lo que le estamos entregando es nuestro aliento, nuestra palabra aquí, a Tlaloc, al gran Señor dador de vida, al gran Señor dador de la fertilidad, con Miclemait, ¿no? Por ahí en Teotihuacán, en el Estado de México, maneja mucho este tipo de arte. No es artesanía, es arte, ¿no? Que vamos a utilizarlo para el pedimento de lluvias. Ahora, algunos podrán decir, bueno, pues yo tengo mi poposhkomil, ¿puedo utilizar mi poposhkomil? Sí. Hay un tipo de poposhkomil que es como una jicarita y tiene 3 patitas, ¿no? Tiene 3 patitas. ¿Cómo? Esa es la original, ¿no? Pero en el transcurso de este curso, vayan consiguiendo su poposhkomil, su atecocoli, su bastón, su sombrero con esto, ¿sí? Bueno, esto algunos los que ya han estado en el curso, para los que ya han estado en el curso, este sombrero ya lo tienen, inclusive en algunas ceremonias yo se los llevé, se los ofrendo, ¿no? Este se porta el poposhkomil. Estos tienen que tener, no lo tenemos que cortar, porque es una forma de conectarnos con la energía, con la energía de Tlaloc, ¿no? Este es como para conectarnos con Yeyecal, con el viento, donde nosotros podemos trabajar en armonía, ¿no? Entonces, es una de las herramientas que tenemos que llevar porque estos piquitos que tiene el sombrerito, lo que hace son como esos antenitas que captan la información. Cuando corre el viento,
hace un sonidito muy hermoso que se conecta con el viento para que pueda conectarnos con la información que nosotros estamos buscando, ¿sí? Entonces, el humo perfumado era ofrecido a los Tlaloc Tlamacasqui. ¿Quiénes eran Tlaloc Tlamacasqui? Es lo que estamos estudiando nosotros. Tlaloc Tlamacasqui, ¿qué es lo que ofrecen ese copal? Somos nosotros, los ofrendadores a Tlaloc, los que le damos ofrenda a Tlaloc. Nosotros llevaríamos este Tlemait a esos lugares, a los montes de los 4 puntos cardinales, ¿sí? Allá donde viven ustedes van a ir a esos 4 puntos cardinales, hermanitos, donde ustedes podrán llevarle su ofrenda. Más adelantito les voy a decir qué es lo que deben de llevar. Recuerden, Tlahuizlampa, el oriente, Mictlampa, el norte, Cihuatlampa, el poniente, y Huiztlampa, el rumbo sur. Son esos 4 rumbos cósmicos, ¿sí? En los que se acumulan las nubes de la lluvia en cualquier tiempo. En estos 4 lugares es donde vemos el cúmulo de nubes, ¿sí? En esas montañas, en esos cerros. Aquí está la clave, pueden decir ustedes, bueno, aquí en mi pueblo, aquí en mi comunidad, aquí en mi ciudad, pues yo no encuentro tan fácil esos lugares sagrados, ¿no? Una de las claves que podemos nosotros ocupar o observar es que en cuál de los cerros, ubicando los 4 rumbos cósmicos, cuál de estos 4 vemos que se acumulan esas nubecitas, ¿no? Y esa es la clave donde nosotros vamos a ubicar estos lugares. En este caso, las ofrendas consistían en qué? En tecomates, son jicaritas cortados, tecomates que algunos les llaman, ¿no? Algunos les ofrendí, hermanitos, los que llevamos tiempo juntos, y ojalá, pues me escriben si ustedes podrán ir a la ceremonia del Calpulli del hermanito Nahuizipacli, Antonio, que les mandé primero, que es el 1 y el 2 de febrero, ¿verdad? Donde se va a celebrar justamente este trabajo de aniversario de su Calpulli. Y pues les puedo llevar yo las jicaritas allá, ¿no? Aquí yo los consigo y se los llevo. Pero pues me avisan para que yo también los lleve pues, seguro y no llevarlos cargando y de regreso pues, traerlos cargando, ¿no? Entonces, ahora también pues, se ofrendaba chocolate, ¿no? Chocolate, si está en las posibilidades, hay que llevar esa ofrendita, dulces de frutas y un guiso de calabaza lisa llamado silacayotli o silacayota, que ahora le conocemos, ¿verdad? Las mujeres llevaban maíz en mazorcas, ¿verdad? Las mazorcas deben de ser de los 4 colores. El hermanito Maxtlactli Guanyeyes Yecat, el hermanito Víctor, el hermanito Miguel Ángel, bueno, la hermanita Leticia López tampoco está ahorita. Aquí creo que, pero mi hermanito Vic creo que está con nosotros, el hermanito Víctor. Pero bueno, entonces ya les mandé sus 4 mazorquitas, ¿no? Entonces, si es que ustedes van a necesitar igual y nos podemos reunir allá o se los mando por paquetería o allá ustedes de donde están, pueden conseguir sus 4 mazorquitas, es necesario tenerlos porque para ir a esta montaña tenemos que llevar ya nuestros granos que vamos a sembrar en la próxima temporada, en el próximo ciclo. Ya es necesario llevarlo a presentar la semilla de calabaza, la semilla de, en este caso, de chile, si sembramos cacahuate, de cempasúchil. Hay que llevar la semillita de cempasúchil, ya empezar a trabajarlo, ¿no? Llevar las maíz de mazorcas, y los más ancianos podían beber la miel de maguey y fermentada y ácida llamada meocle. Bueno, el aguamiel, ¿no? Podemos ofrendarle también a los abuelos, los tlaloc, a los tlaloque,
y para que nosotros podamos estar en conexión con ellos, ¿sí? Pero no los vamos a ofrendar solo a los tlaloques, le vamos a ofrendar a abuelo Tonatiuh, el solecito, al aire, a la tierra, al agua, a Tepeyolotli, a todas esas energías que intervienen para que se formen las lluvias, ¿sí? Entonces, de igual manera, hermanitos, si es que es posible que nos veamos allá, pues yo les llevo estos sombreritos, ¿sí? Los hacen los artesanos aquí de Guerrero. Tlemay, sí, desafortunadamente nosotros aquí no los elaboran, pero pues allá en el Estado de México los pueden conseguir. Y si no, pues se pueden contactar con la abuelita Zipaxi. Ella tiene muchos contactos, muchos artistas que se dedican a este arte, ¿no? Entonces, es necesario nuestras herramientas. Le digo, los sombreritos de palmita, que ya usted ya lo tienen, ¿no? A los que no tienen, pues nos avisan, son herramientas. Bien, esta es la plegaria a Tlaloc, ¿sí? Dice, y está dividido en esos tres momentos que yo les decía. En náhuatl es de esta manera. Nimeslazojkamachililia, no chitlen tehuatzin tinechmak, uan tlen amo tinechmak, noueytahtzin tlaloktzin. Ipampa titlamatini, teotzin, ikamiek, mahuizotl, uan iknokayotl, nimitztlahtlanilia, tlamatilistli, yolchikaualistli, ixpetlanilistli, kenon nimonehnemitiz, panoyol nemiliscayo, uan nikinatekis iyolnemilis in ohui noikniuan ika yolpaktli nochi. Nimocalactia, nitequitis ika miek yolchicaualistli, uan teo chicaualiscayotl, ken tehuatzin tinechmachtia. La interpretación al español dice, le agradezco todo lo que me das y lo que no me das, mi gran y honorable señor del licor, que bebe la tierra, porque eres sabio, energía sagrada. Con mucho honor y respeto, encarecidamente le pido sabiduría. Permíteme. ¿Dónde está? Encarecidamente le pido sabiduría, fortaleza, conexión e iluminación en mi existir. Fluiré en mi vibrar y fertilizar su vida en el camino de los hermanos con alegría siempre. Me comprometo a trabajar con mucha fortaleza y vibrar sagradamente como usted me enseña, ¿no? Como usted me enseña, porque Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar. Van a decir, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? No se preocupe, pidámosle a Él, a Tlaloc. Para ello debemos de tener nuestro monolito, nuestra imagen, una fotografía de Tlaloc, ¿sí? Es importante tenerlo como una imagen, ¿sí? Y si no lo tenemos, pues lo podemos, algunos ya lo tienen, ya lo tallaron en madera, en roca, en barro. Adelante, hay que conseguirlo. O conseguirlo como en una fotografía, tenerlo para poder hablar. Porque si nosotros sabemos a quién le estamos hablando, a quién le estamos pidiendo, será mucho mejor nuestro trabajo. Hay que aprendérnoslos esta pequeña plegaria. Que está en náhuatl y en español, ¿sí? Muy bien. Esta es la plegaria que podemos llevar actualmente a entregar en los lugares sagrados. Podemos llevar copalito, flor de pericón como incienso,
tabaco, como incienso. El copalito es para el rumbo de Tlahuiztlán, para el rumbo oriente. Flor de pericón es para el rumbo de Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres. Y el tabaco es el rumbo de Mictlampa, el rumbo de los muertitos, el rumbo del norte. Y copal también para el rumbo de la fuerza de voluntad para el sur. Entonces, esos son los inciensos que nosotros debemos de quemar en esta petición. Flor de cempasúchil, sin duda debemos de llevar, ¿sí? Los que gusten, yo les comparto el xinachli, o sea, la semilla para sembrar de la flor de cempasúchil. Hay que adaptarlo, hay que aclimatarlo, esa flor de cempasúchil. En 2 años, en 3 años, ya estarán cosechando sus florecitas de cempasúchil. Hay que cuidarlo. Y en la flor de cempasúchil se puede cultivar todo el año, ¿sí? En una sola florecita encontramos las semillitas negritas, ¿verdad? En una flor podemos encontrar hasta 500 o 600 plantitas de flores de cempasúchil. En una sola flor. Entonces, si lo podemos sembrar en un pequeño espacio, le llamamos nosotros pachole o pochole, donde lo sembramos, nacen así juntitos muchísimas plantitas. Ahora los vamos a trasplantar, arrancamos y lo trasplantamos. ¿Se seca? No se seca. Pega, retoña, ¿no? Pero hay que regarlo. Esta flor es en paso. Xochicóscatl, collar de flores. Ah, hay que hacer un collarcito de flores de cempasúchil. Deben de ser 40, 40 bolitas, 40 flores. Hasta lo vamos uniendo. ¿Sí? ¿Por qué 40? Porque van a ser 2 flores para cada signo. Zipactli, Yeyecatl, Cali, Huespalin, Coatl y hasta llegar a Xochitl son 20. A ellos les vamos a dar. Ajá. Pero vamos a intencionar. Se los llevamos. Después de que ya lo llevamos, lo traemos a nuestro altar otra vez ese collar y lo ponemos en nuestro altarcito. En una veintena, la que viene, que es el de Tititl, vamos a retomar esa florecita, lo quitamos del collar y lo desmonoramos, lo desboronamos, esa florecita, la semillita lo vamos a ir aguardando, la semillita. Yo tengo ahí unas semillitas, ¿no? Que eso es lo que yo les voy a ofrendar. Y justo este es el simbolismo, la de compartir, la de dar, ¿sí? Entonces, como yo ese collarcito, yo ya lo intencioné allá en la ceremonia, ya viene cargado con esas peticiones, con esa energía, y yo empiezo a compartir. Te comparto, hermanito, florecitas, semillitas de cempasúchil, para que usted los cultive, usted los siembre. Por eso les decía, en una ceremonia siempre debemos de ir de traje. Traje estas semillitas, traje este regalito para ti, traje este sombrerito para usted, para que lo trabaje. Le traje algunos regalitos de Chalchihuitlicue, piedritas de río. Esto es para usted. Vienen empoderados con el río de Atlamajalcingo del río, por ejemplo, ¿no? Entonces es importantísimo compartir. Cuando empezamos con este acto de compartir, no esperemos que, yo voy a compartir en una actividad, en alguna ceremonia, voy a empezar a repartir iPhone. No, este no es un iPhone. Un iPhone. A todos les voy a dar un iPhone. Pues claro que no vamos a poder porque no lo tenemos. Pero les decía yo, por ejemplo, este sombrerito que ven ustedes cuesta 30 pesitos. Pues 30 pesitos con 1000 pesitos, ya compré muchos sombreritos. Bueno, llevo y eso es lo que voy a ofrendar. Porque pues no me alcanza, es lo único que puedo dar, pero lo doy de corazón.
No tan solo aquí en la clase les voy a decir yo, los que me conocen, ustedes saben que yo he sido muy, no me quiero dar, dicen los chavos, no quiero darme el taco de que soy bien compartido, pero lo poquitito que tengo les voy a compartir, ¿no? Te traigo esto, te traigo lo otro, hermanita. Es lo que yo tengo, es lo que yo puedo dar. Yo quisiera darte un avión, un carro, no lo tengo, ¿verdad? No podré. Entonces, no es tan solo decir, hay que ser compartidos, hermanitos, pero yo llego con las manos vacías, así. No, es que es practicarlo, hermanitos, es hacerlo, ¿sí? Xochicóscar, velas de cera de abeja, comercial, no es cierto. Para los que gusten, yo les puedo llevar algunos velitas de cera. No las hago yo, los hacen unos abuelitos que se dedican, de hecho, a eso. Y pues no, o sea, un poquito también para contribuir con ellos. Decíamos, nosotros, entre nosotros nos podemos ayudar. Si yo tengo algo que yo vendo, ustedes tienen algo que venden, nos compramos entre nosotros, nos apoyamos entre nosotros, ¿no? Y además de que es una herramienta las velitas de cera. Toque de atecocoli. Aquí vamos a tener que cargar siempre Hola nuestro amigas, amigos de atecocoli. 24 Morelos. Aunque, aunque algunos, ¿verdad? Aunque algunos dicen, no, es que las mujeres no pueden tocar atecocoli. ¿Y cómo no? ¿Y por qué no? Se puede, claro que se puede. Hace ratito en la mañana hablábamos de nuestro cuerpo que tiene una energía masculina y una energía femenina. Ah, ¿puedo ocupar el Poposh Comics? Claro. Lo puedes ocupar siendo tu caballero, hombre. ¿Qué? ¿Con qué lo agarra al Poposh Comics la mujer? Pues con las manos. Entonces, ¿dónde está la equidad? No, pero como traemos el pensamiento occidental, no, tú eres mujer, tú no puedes. Inclusive, yo he escuchado eh, en los grupos de danza, los que danzan, concheros, no, capitana no puede haber, debe de ser un capitán. ¿Y dónde lo dice? ¿Dónde está ese cambio que nosotros queremos, que decimos, bueno, la igualdad? Si en las energías nos lo muestran que están en forma dual, Tlalo con Chalchihuitlicue, Pastecatzi con Mayahue, ¿no? Bien, entonces, cuchillo de pedernal o obsidiana, nuestro cuchillito va a ser una herramienta. Estas son herramientas que debemos de tener, sí o sí, para todas nuestras ceremonias. De hecho, por ahí dice un morralito de isle, consíganse un morralito de isle, ¿verdad? Donde vamos a ir aguardando. ¿Por qué tiene que ser de isle? ¿Y por qué no puede ser de plástico o puede ser de piel? Bueno, recuerden que las fibras del maguey se obtienen ¿de qué? Del mectli, del cuerpo de Mayagüel. Entonces, cuando nosotros portamos nuestro morralito de maguey, el mío ya se fue hasta Canadá. ¿No? Pero vamos a conseguir otro para nosotros, el morralito. Entonces, es necesario para que aguardemos ahí todas nuestras herramientas de trabajo, nuestras herramientas de trabajo. En ese morralito no nos debe de faltar copal, flor de pericón, tabaco, unas florecitas de cempasúchil, algunas mazorquitas de maíz, nuestras velitas, nuestros cerillitos, nuestro poposhcomit, nuestro cuchillito de pedernal o de obsidiana. Sabemos que el pedernal es un poquito difícil, ¿verdad? Un poquito más difícil de conseguirlo, pero se puede, hermanitos. Poco a poquito nos hay que irnos armando de nuestras herramientas, porque ese es el trabajo que nos toca. ¿Y hasta cuándo los voy a aportar? Hasta cuando tú quieras, ¿no? Inclusive es un poquito difícil de deshacerte de las cosas, ¿no? El apego, a veces es el apego, pero bueno, tenemos que practicar. El bastón de ahuehuete, lo que yo les decía, ¿no? Que si es, bueno, les voy a poner como ejemplo ese bastoncito que aquí está. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba, este es de carrizo, pero debe ser de ahuehuete.
En la parte de arriba le vamos a poner la imagen de Tlaloc. En la parte acá de abajo va a tenerle la serpiente. ¿Qué significa? La conexión con el cielo y la tierra, y que este va a ser nuestro Xiuhcoatl. ¿Qué es Xiuhcoatl? La serpiente de fuego, que son los rayos, que lo vamos a aportar porque nosotros somos Tlaloques, trabajadores, Tlaloque, Tlamacasque, los ofrendadores a Tlaloc, los servidores de Tlaloc, pues, ¿no? Entonces son estas herramientas, hay que irlos juntando, ¿sí? Hasta ahorita de este bastón de Tlaloc yo he tallado, yo he labrado apenas 5, ya se los he enviado a los hermanitos que me lo han pedido, ¿no? Porque no es nada más así, lo voy a tallar y ya, o tengo una máquina, no, lo tallamos con gurbias, con unos como cuchillitos y eso lo vamos tallando. Y se necesita su paciencia, se necesita trabajarlo. Pues es una herramienta espiritual, hermanitos, ¿sí? Desde pedir permiso para ir a cortar una ramita seca del abuelito huehuete, desde empezar a intencionarlo, empezar a tallarlo, lleva su tiempecito, ¿sí? Hay que trabajarlo, hay que cortar nuestro bastoncito. Y bueno, este es un día propicio, hermanitos. El día de hoy, a las 6:45, inició la energía de Yeyi Masa. Escuchen, Yeyi, 3 venado, ¿sí? Recuerden que el número, aquí está, miren los números. Ome Yeyi, 3 venado. Yeyi Masa. Aquí nos dice, miren. Tonali Masat, venado, regente Tlalocantecuhtli, el señor fertilizador. Estamos en una veintena a Temostli, el descenso de las aguas. Su regente, Tlaloc. ¿Se dan cuenta que se repite 2 veces Tlaloc? Hoy. Mastlal y Tonalpuali, trecena, Secoatl, una serpiente. Su regente, Xutecutli, Tlahuizcalpantecutli. Xutecutli quiere decir el señor del fuego celeste. Y Tlahuizcalpantecutli es la estrella Venus, que está la estrella más grande, ¿no? Entonces, ahí está. Es un día muy propicio. Miren, aquí está el venadito, él es el Mazatl. Tlalocantecutli está aquí, miren, Tlalocantecutli. Dice el señor fertilizador. Y podrán ver que este Tlalocantecutli, ¿cómo está? Es el color de piel, el color de piel más hermoso que tenemos en México, ese piel de bronce. Entonces, lo que ustedes ven aquí como el gran señor fertilizador es cada uno de nosotros, hermanitos, miren. Tlalocantecutli es una advocación también de Tonatiuh. Miren, tiene su collarcito, su espejito de Tonatiuh, de sol, ¿sí? En su Mashtlatl podemos encontrar, ¿verdad? En color blanco y en color rojo. El color blanco es la pureza y el color rojo la fuerza de voluntad que debemos de impregnar al trabajar con esta energía. Va cargando en este contenedor que vemos aquí. Es un contenedor también de Oxy, la pasión con la que se hace el color blanco. Son flechitas que porta aquí, porta flechas, los objetivos. Tenemos que flechar nuestros objetivos. ¿Cuál será? Las lluvias. De ver que caigan las lluvias. En su, en su mano, uno de sus manos, que en este caso podemos ver la mano izquierda, así como está, la mano izquierda toca en lo que es su corazón, ¿no? Dice, lo que vamos a hacer debe de ser de corazón, debe de emanar desde nuestro ser interno, desde esa fuerza de voluntad, ¿sí? Ahora bien, chequen ustedes aquí, él tiene aquí 4 dedos.
y aquí tiene otros 2 dedos, ¿no? ¿Serían 6? No. Este es un tipo de pincel que nos está mostrando y nos está enseñando esta casa que tenemos aquí, ¿no? Que es la construcción más hermosa que tenemos cada uno de nosotros. Tlaloc, en su rostro tiene una máscara de color de jade. Tlaloc tiene sus colmillitos. Esos colmillitos son los rayos que emanan, ¿no? Además que en su collarcito tiene un collarcito de jade. Un collarcito de jade que simboliza el fluir de nuestra palabra, el fluir de nuestra vida, donde nosotros debemos de vibrarlo, de vivirlo, no estancarnos, porque ser un fertilizador de la vida, fertilizar la mente, el corazón, el espíritu de los demás hermanitos, es importante trabajarlo con ese fluir, no estancarnos. Además, que aquí en su oído, ustedes pueden ver, está bien empoderadito aquí en su oído. Y tiene una cuentita blanca, dice, lo que tú escuches en este oído debe de ser seleccionado lo más puro, lo más limpio. Activa bien tu percepción auditiva. Activa bien para que tú sepas entender los mensajes que te vengan, para que tú puedas entender los mensajes del universo. Tú como venadito no podrás tener tu cornamenta, pero puedes conectarte. Este está hecho de palma. Este es como las antenas receptoras que vamos a utilizarlo para que nos llegue la información en esta parte de la conexión de nuestra vida, de nuestro vibrar. A todo esto es necesario estarlo trabajando. Sí, tenemos que visitar esos 4 rumbos. En su cabellera, si ustedes ven, tiene cabellitos de color rojo, perdón, amarillo, que quiere decir, son los rayos del sol. ¿Está aquí presente el sol con Tlaloc? Claro que sí. ¿Cómo? ¿Se supone que es Tlaloc o es Tonatiuh? No. Nuestros abuelitos aquí lo representan con los rayitos de sol. ¿Por qué? Para que se formen las nubes. ¿Qué necesitan? La luz y calor del sol hace que se vaporice el agua de los lagos, de los ríos, de los mares, se eleve ese vapor y ese vapor empieza a formar las nubes. Estas nubes necesita el viento para que los traslade estas nubecitas a la montaña. ¿Pero por qué a la montaña? Porque la montaña los va a cargar de humedad. Nuevamente el aire los lleva a otro lugar y empieza la precipitación. Entonces participan muchas energías para que suceda la lluvia. Por eso es que aquí está presente con sus cabellitos aquí, ¿no? Miren. Además, que este Tlaloc, aquí en su Ixcuamecatl, ustedes podrán ver su Ixcuamecatl aquí, tiene unas grecas, es de color blanco. Dice, es necesario que nosotros podamos empoderar este pensamiento, esta intención, con esas intenciones las más puras que nosotros encontremos para trabajar en armonía. Además, nos dice que este pensamiento debe de ir hacia adelante, siempre abriéndonos nuestros caminos. En su tocadito que tenemos aquí en la parte de la cabeza, si se dan cuenta, tiene un tocadito en el cual nosotros podemos encontrarlo en Xiuhtecutli, que es el fuego celeste, lo que nos indica que debemos de tener nuestro pensamiento en equilibrio. Al ser nosotros fertilizadores como Tlaloc, es necesario Acabamos mantener de salir de nuestro trabajar, maestro. equilibrio. Disculpe. Nuestro equilibrio, lo que vamos a hacer es, justamente, válgame la redundancia, es equilibrar
nuestro pensamiento, equilibrar, porque al ser nosotros Tlaloc, al ser nosotros lluvia, así es como la lluvia puede fertilizar, ¿no? Alimentar a las plantitas para que nazcan y broten, pero también puede ser una lluvia destructiva. Puede ser una lluvia que cuando venga, pues destruya con sus rayos, con sus huracanes, sus tempestades, y lejos de fertilizar, destruye, ¿no? Entonces, lo que nos va indicando justamente aquí, con Tlaloc, nos dice, manténganse en equilibrio. Saben que tienen el poder, pero decidan de ser esas energías que fertilicen, que den vida, que vibren en armonía, ¿no? Entonces todo esto aquí está representado, ¿no? Dice, debes de tener un pensamiento armonizado, no te vayas a los extremos. Todo en exceso hace daño, yo siempre les he dicho, aun aunque parezca que es algo bondadoso y hermoso, como que, miren, por ejemplo, la de ayudar. Ayudar es algo hermoso, claro que sí, pero te vas a un extremo de ayudar mucho, después ya no te ya ni te lo agradecen, ¿no? Te toman como, es un tontito, siempre nos va a ayudar, aunque nosotros no le agradezcamos, siempre nos va a ayudar. Por eso debemos de estar en ese equilibrio, en esa armonía, donde nosotros, pues no nos vayamos a los extremos, estemos en esta armonía, ¿sí? En su tocadito, en la parte de atrás, como su tonal chimali, como su aura, tiene el color amarillo, que es el conocimiento, el color azul, que es el jade, la de fluir, y el color rojito, la fuerza de voluntad. Entonces dice, nosotros en nuestra aura, en nuestro trabajo, debemos de tener ese conocimiento, ese fluir, no estancarnos, esa fuerza de voluntad para trabajar las ceremonias como nos lo muestran estas como barritas de ocote. Y a la vez debemos de ser medicina, ¿no? Se dan cuenta, son hojitas de malinali, hojitas de hierba de medicina. Y en estas hojitas de medicina hay un espejito, un solecito color rojo. Que no olvidemos, hermanitos, que no olvidemos nosotros como fertilizadores, pensar, sentir como Piltzintecutli. ¿Quién es Piltzintecutli? El señor niño. Y ese señor niño es justamente el que aprende a través del asombro, a través de la curiosidad, a través de ese amor empático con lo que nosotros vemos a los niños. Los niñitos no se están preocupando, voy a pagar la renta, me voy a pagar el gas, me hace falta eso, no, no disfrutan el fuego. Podemos ser nosotros adultos responsables de nuestra vida y a veces de la vida de todos los que nos rodean, nuestros hijos, nuestra familia. Pero podemos aprender con esa curiosidad, disfrutar el momento con esa delicia que lo disfruta el niño. Un niñito lo disfruta, lo deleita ese momento. Porque cuando nosotros ya tenemos un pensamiento de muy adulto, muy inteligente, que el sol hay que, ¿qué le puedo ver yo al sol? ¿Por qué lo voy a saludar? ¿No? O, ¿cómo que me va a sanar la tierra? ¿Que el agua va a estar viva? Nada, está loco. Yo ya estudié una maestría, ya estudié un doctorado, estoy en un nivel más acá. Estos ignorantes no saben. Es mentira, hermano. Es el ego. Nosotros debemos de ser, entre más sepamos, entre más tengamos títulos universitarios o más conocimiento, debemos demostrar esa humildad para compartir. Porque cuando programamos nuestra mente que somos súper seres humanos, cancelamos nuestro
nuestra fuente de conocimiento y nuestra sabiduría. ¿Sí? Y entonces nos muestra el Salocantecuti y nos está mostrando algo. Esta casa que ven ustedes, somos nosotros, los 23 que el día de hoy estamos reunidos. Eso es lo que somos, esta casita. Chéquense ustedes que esta casa está bien fortalecida. ¿Qué nos indica? Que para convertirnos nosotros en fertilizadores, en estas personas que damos fertilidad, debemos de entender, primero debemos de sanarnos a nosotros, fortalecernos a nosotros. ¿En qué? En la parte espiritual y en la parte material, en la parte energética. Ojo, este trabajo, el que estamos estudiando ahorita de ser pedidores de lluvia, algunos le llaman graniceros, a mí no me gusta el nombre de graniceros porque no estás trabajando para que caiga granizo o controlar el granizo, suena muy egoísta. Tiempero, no, yo no nada más trabajo con el tiempo, no. Trabajo con la tierra, con el sol, con todo lo que me rodea. Pido abundancia para mí, para todos. No tan solo es controlar el tiempo, porque controlar el tiempo para mí suena muy egoísta, de decir, pues voy a hacer que ya no llueva, se pare la lluvia, allá que no llueva, aquí sí que llueva. ¿Qué estoy practicando? Ser egoísta. Y no se trata de ser egoísta. Este camino no es de ser egoísta. Si yo pido para mí, pues pido también para los demás. ¿Por qué no? No, es que yo puse copal, yo puse vela, yo puse flores. Sí, pero así como tú compartes, así te llega la abundancia en cascada. Entonces, hermanitos, tengamos muy presente eso. Entre más demos, entre más compartimos, se nos llega en cascada. Que nos hagamos como que la Virgen nos habla y, bueno, o sea, cada quien, ¿no? Pero bueno, esta parte es vital, porque por eso nos ponen la casita, miren. Y por eso, dentro de esa casita, hay una ofrenda de tamalitos, ¿no? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tamalitos. Ujú. 6 ofrenditas de tamalitos. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza esto? Bueno, son 6 rumbos, acuérdense. Tahuistlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huistlampa, Ilhuicatlampa o el Omeyocan, el universo, Tlaltictlampa. Son 6 rumbos. ¿Y dónde está el séptimo rumbo? Pues es nuestra casa. Dice, démosles a esta casa, a este lugar de fertilizarlo, démosles esa ofrenda que necesita. ¿Y este cuerpo qué ofrenda necesita? Conocimiento, sabiduría, claro que alimento aquí físico para que yo coma, ¿no? Y si se dan cuenta ustedes aquí, en la parte de la nuca y en la parte aquí de frente, tienen la lengüetita más grande. Aquí miren, la parte de atrás, la lengüetita amarilla es más largo y más grande, que habla de la energía también perceptiva, el conocimiento perceptivo que está en nuestra columna vertebral. Por eso lo ponen, miren, estos como capitas, esa es representa la columna vertebral. Nuestras vértebras, cómo están unidos. ¿Eh? Y aquí está, miren. ¿Sí? Y en la base ponen este más grande, el color negrito. ¿Por qué? Porque dice nuestra base, nuestra base es el conocimiento de nuestros abuelitos que ya trascendieron a Mictlán.
Y su medicinita es más chiquitito, su energía interna, porque es más el conocimiento ancestral que está ahí y que está aquí, de nuestras 7 vidas. Y en nuestra columna y aquí en esta parte empodera más el conocimiento, la fuerza de voluntad, la energía interna y un poquitito más corto de la conciencia. Pero si se dan cuenta, aquí enfrente se empodera más esta lengüetita de color negro que dice la percepción, percibir y interiorizar lo que tenemos hacia dentro de nosotros. La lengüetita amarilla, que es la energía, el conocimiento. Ahora bien, hermanitos, en esta cabecita que tenemos un matepostli, un hacha. ¿Qué es matepostli? Es un hacha, como este, ¿no? El hacha nos los ponen así, miren, acá, aquí. Y aquí en la puntita tenemos, miren, y justamente aquí hacia abajo tiene el filo del itzli, de la obsidiana. Está cortando aquí. ¿Qué nos dice? Empodera tu energía interna con tu Tezcatlipoca. Recuerden, en la mañana hablamos de Tezcatlipoca, de cómo este humo lo debes de quitar. Esa enseñanza, ese aprendizaje inútil que no te sirve, elimínalo, bórralo. ¿Para qué? Para que tú puedas entender, sentir, comprender y empoderar que tú eres una energía sagrada, ¿sí? Pero hazlo con esa fuerza de voluntad, con esa justicia para ti, ¿sí? Lo que es justo para mí, de manera personal, lo justo para mí es que yo tenga ese conocimiento. Lo justo para mí es que se me reconozca que soy una energía sagrada, no para presumir, sino para que los demás puedan apoyarme en el ámbito espiritual. Esta hachita, miren, en la puntita tiene una lengüetita de color amarillo más grande. Nos habla pues de esa sabiduría. Para que tú sepas qué es lo justo para ti, para los demás, pues tienes que saber conocimiento. Tienes que tener ese conocimiento y hacer esa conciencia interna, voltearte hacia adentro de ti y decir, bueno, ¿qué sería lo justo para mí? Pero necesito el conocimiento. ¿Cómo le haría yo? Estás trabajando. Al mismo tiempo, donde nosotros vemos aquí otra, a la mitad de este hacha, encontramos una lengüetita amarilla y un poquitito de negro también, una lengüetita. ¿Qué quiere decir? Intégrate, empodérate desde el centro, que desde aquí es nuestro y el chiquiscali, la cajita torácica, la cajita de nuestra casa. Dice, ábrete, ábrete a la oportunidad de entender y comprender que la energía puede emanar de arriba como algo justo y esto algo justo te va a dar ese conocimiento. Algunos le llaman los abuelitos ascendidos, algunos le llaman los extraterrestres, algunos le llaman seres que nos, que nos dan sabiduría. Y sí, nos dan sabiduría, hermanitos. Les ponía yo el ejemplo la vez pasada, la abuelita Pachita. Decía ella, yo de hecho no hago nada, decía ella. El que baja es Cuauhtémoc, baja dentro de mí y él actúa a través de mí. Y ella, su salud se fue así, miren, se deterioró. ¿Por qué? Porque utilizaban su energía de ella para sanar a los demás, para hacer esas operaciones. Y no tan solo es Pachita, con varios de los abuelos que tenemos aquí. Es lo que me han dicho. Dice, tú diles,
Padre eterno, universo, energías, abuelos. Aquí estoy, aquí estoy. Estoy al servicio. Por eso decimos servir. Aquí estoy. Utilícenme para que yo haga un bien. Ustedes a través de mí lo haremos. ¿Es posible? Sí, sí es posible, hermanito. Es posible. Debemos de abrir nuestra mente a esa oportunidad y posibilidad. ¿Sí? Pero si nosotros nos bloqueamos, sí, llegamos a bloquearnos, llegamos a bloquear ese poder, ese conocimiento que tenemos cuando le hacemos caso a lo que nos han dicho la religión católica, ¿no? O la educación que hemos recibido, o lo que nos han enseñado nuestros padres. Nuestros padres nos han dicho, no hagas eso. No sabes qué energías pueden entrar en tu cuerpo y te pueden hacer daño o pueden hacerle daño. Es lo que nos han dicho. Y en el mango de este hacha tenemos aquí, miren, dos cuerditas, emanan dos cuerdas, uno arriba y uno abajo. Y en medio está el último manguito que es de este hacha. Esta cuerda se llama mecat, el mecatito, la tirita, la cuerdita, pero está pintado de color amarillo y blanco. ¿Sí? ¿Qué dice? Que este da de practicar la justicia interna, la justicia de nuestra mente, no es nada fácil. Es algo que vamos a forjarlo. A lo mejor ahorita los que estamos viendo esta primera clase que se integran, dirán, no, pues está loco este cuate, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que el maestro vamos a hacer eso? ¿Se puede? Claro que se puede. Se puede, hermanitos. Inclusive viajar. Desde ahorita que estamos en el sueño, viajar y visitar otros hermanitos, ¿se puede? Se puede. Esta noche que pasó, visité a un hermano, a Sajid, platiqué con él, le llevé un mensaje. Al hermanito Daniel, creo que no está con nosotros, él está en Jutepec, Morelos. Igual lo visitamos con un abuelito para una sanación. Entonces, ¿es posible? Claro que sí, claro. Pero, ¿qué necesitamos primero, maestro? ¿Qué primero necesitamos? A lo mejor se preguntará. Quítense este humito que está aquí, que nos han dicho que nosotros somos seres inferiores. No es cierto. Somos seres sagrados, pero no lo tenemos que creer. Es lo que nos está diciendo aquí. ¿Sí? Y el color blanco, vean, el color blanco representa la pureza de nuestros pensamientos, de estar en esa armonía, ¿verdad? Ahora, si gustan, hagan este ejercicio o mañana, cuando salga el sol, fijen su vista, pongan sus manos así, miren. No lo cierren el triangulito, sino que lo ponen acá. En medio de aquí, vean el sol, en medio, los dos ojos. Y si tienen la oportunidad de tener a alguien al lado, a propósito, díganle que se pare ahí. Aquí, dos, uno aquí y uno. Enfocamos, ponemos en blanco nuestra vista, vemos al solecito cuando viene saliendo. Cerramos 4 veces. 1, 2, 3, 4. Nos enfocamos y rapidito volteamos y vemos esta persona. Cuando lo volteemos, vemos así, veremos el aura de la persona que está aquí, de que está aquí. ¿Por qué? Nos hace falta, nos hace falta practicar la concentración, el acecho, el enfoque hacia una energía determinada. Estos son como los primeros ejercicios. Espero que lo hayan hecho ayer en la noche, de este ejercicio que les decía. Se siente la vibra, la columna en la espalda. Sientes cómo se estira todo tu cuerpo. Y manden nuestros objetivos, mandemos nuestras peticiones.
¿sí? Hagámoslo, hermanitos. Es posible, claro que es posible. Entonces, al hacer esto, al conducirnos nosotros a través de esa justicia, pero no la justicia que emana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el país que estén ustedes, no, de la justicia que emana de ustedes. Si para mí creo que es justo darle a otros hermanos lo que les corresponde, pues órale, le doy lo que le corresponde. Le doy la ayuda que corresponde. A lo mejor, véngase, yo necesito esto. Trabajamos y nos ayudamos entre los dos. Si para mí lo justo es enseñarle al hermanito los ejercicios, pues lo haré. ¿Por qué? Porque así quiero que me traten a mí con justicia. ¿Sí? Pero nos encanta exigir la justicia, que nosotros nos traten con justicia, que a nosotros nos traten con eso que nosotros queremos, pero nosotros a los demás hermanitos los tratamos, ujole, diferente, ¿no? Justamente eso, debe de haber congruencia. Bueno, y miren, aquí en la frente, está en la frente, enfrente de nosotros, enfrente de nosotros, debemos de hacer fluir, chequen, ese es el atecocol, nuestra palabra, dar nuestra palabra y vamos a recibir la palabra. Chequen, miren. Aquí es dar la palabra. Este vírgula viene de frente de nosotros. Dice, debemos de, debemos de desarrollar la habilidad, la cualidad de poder fluir hacia esa palabra y también hay que saberlo recibir. ¿De quién? De las energías, hermanitos, del sol, de las nubes, del aire, de la tierra. Fluye, dice, dando tu palabra, pero también recibiendo la palabra. ¿Qué quiere decir? Que así como tú tienes la oportunidad de hablar, de compartir, también recibe lo que te dan como palabra, como medicina, lo que dicen los abuelitos como el consejo. Debes de saber también recibirlo, ¿no? No, pues ¿qué vas a ver un campesino? Yo soy titulado, yo soy estudioso, dicen los abuelitos, yo soy letrado. Oye, es que te pasa, aún en lo que trabaje, tienes sabiduría, aprovéchalo. Esa sabiduría que te da, con eso puedes ir fluyendo también. Miren, y tiene uno, dos, tres. Y esta sabiduría, vean, fluye hacia arriba. ¿Qué nos dice? Eleva tu palabra hacia el universo, donde viene el agua, donde viene la lluvia. Ellos también te van a dar tu mensaje. Pero, claro, miren, ¿se acuerdan la espumita que se hace cuando hay movimiento? Ayer les decía, ¿no? Cuando hay movimiento del agua, la espumita se va formando. Y el sonidito que hace el agua cuando se está moviendo es... ¿Ah? Y aquí está. Dice, fluye, que tu palabra fluya de manera armoniosa. Que tu plegaria, como la plegaria, esa es la manera armoniosa de fluir. Pido siempre con respeto, con seguridad, con la intención de que va a suceder. Y por eso nos los ponen, pues ese va a ser nuestra ofrenda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ese va a ser nuestra ofrenda como fertilizadores, como tlalocante, como venadito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice Matla Tonalpoale, la trecena, ya dijimos que se coa. Yogualtecujli, ¿quién es el señor de la noche que estamos vibrando ahorita? El señor de la noche es Shiu Tecujli, el señor del fuego celeste, que está allá en el cielo, el fueguito celeste. Su regente, Colotli, alacrán, que nos mantengamos en equilibrio. Aquí están, él es Xutecutli, el primer señor de la noche, el señor del fuego de la noche.
del fuego celeste que nos invita a que nos mantengamos en equilibrio, en armonía, ¿sí? ¿Quién es su señor del día? Qué bonito. Hoy se confabulan muchas energías para el agua. La señora del día es Chalchihuitlicue. ¿Y quién es Chalchihuitlicue? La gran señora de la falda de Jade. ¿Y quién es la señora de la falda de Jade? Las aguas que fluyen en los ríos, en los lagos, en los mares, en los manantiales. Ahí está, ¿sí? Su volátil, halcón. El halcón también vuela alto, igual que el águila. Y que volemos como el halcón, que vayamos, visualicemos lo que nosotros queremos hacer. Su regente, Xochipilli, el niño de las flores. También Xochipilli, el que tiene en su cuerpo flores, ¿no? Entonces, ese es el niño de las flores, justamente, nos habla de que hoy, que nuestra palabra sea florida, que el danzar de nuestra vida sea florido. Ojo, Chiquinahui Tonalpoali, la novena, Semasar, uno venado. Hoy estamos en día 3 venado y la novena, uno venado. Su regente, Tlaloc. El día de hoy tenemos a la pareja ideal en las energías. A Chalchihuitlicue y a Tlaloc. Vean su Xucoal, su bastón de Tlaloc, ¿no? Entonces, el día de hoy es un día propicio que podamos trabajar con la fertilidad. Se confabulan todas esas energías para que nosotros trabajemos. Para eso sirve el Tonalpoal, hermanito. Para eso sirve. Para conocer, por ejemplo, ahorita el día de hoy, todas estas energías que se confabulan, que se unen, que nos van a empoderar para que trabajemos como, claro, como fertilizadores, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese ámbito que posiblemente nosotros, posiblemente digamos, híjole, tanto trabajo. Bueno, conocer implica trabajo, sacrificio, disciplina, ¿sí? Ese es el trabajo que nos toca hacer, trabajar con Tlaloc. ¿Qué podemos hacer siendo Tlaloc? Dando nuestra palabrita armoniosa, fertilizando, fertilizar, le voy dando un poquito de conocimiento a los demás, ¿sí? Esa es la intención el día de hoy. Bueno, seguimos. Hoy estamos en una trecena secoat. ¿Se acuerdan que ayer veíamos aquí? Piali, Nogniwam, Ismael, Ana, Zapoyahualti. Bienvenidos. Miren, aquí está. Coat, la trecena de Secoat. Hoy a las 6:45 terminó la energía de Ome Miquisli. Ahorita, a partir de las 6:45 hacia ahorita, hasta mañana a las 6:45 de la tarde, estará vibrando la energía de Yeyi Masad. Hoy en la noche podemos nosotros encaminarnos hacia ese llevar, hacia ese caminar, hacia la fertilidad. Y es lo que nos está diciendo la imagen de aquí, miren. Su caminar es limpio, pero no se va así muy altanero, ¿no? Va como agachadito, danzando con la vida, danzando armoniosamente. Y mañana en el día nos pide que nosotros como guerreros cambiemos esta forma de pensar,
Si se dan cuenta, aquí la casita no tiene cabeza. Y en la mano tiene un matepostli, el hacha de la justicia. Pero ¿qué más tiene? Una flecha. Dice, tú, nosotros como guerreros, retomemos nuestro objetivo principal ha de ser fertilizador con justicia, con energía, para cambiar este cuerpo y este pensamiento. Siendo medicina, nuestro cuerpo siendo una medicina, este bracito que vemos aquí es lo de un guerrero, simboliza al guerrero, el guerrero fuerte que está trabajando hacia sus objetivos. ¿Sí? Estamos aquí en el Tonalpoali. Una de las sugerencias que yo les doy, hermanitos, que impriman estas hojitas, o a lo mejor algunos de ustedes ya lo tienen, ¿no? Que impriman estas hojitas, porque es necesario ir siguiendo la cuenta, por eso aquí lo coloreé. En el siguiente va, para mañana, a partir de las 6:45 estaremos en el Tonali Toshli. Toshli, todo lunes, hasta en la tarde del lunes, termina Toshli, y el lunes en la noche inicia Atl, agua. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, para la explicación de esto, aquí está, miren. Aquí está. Ese es el día de hoy. Es el presagio, la predicción. Son las indicaciones que vamos a trabajar. Vean. Masat, aquí está Masat. Tres venado. ¿Dónde dice tres venado? Uno, dos, tres. Ahí está. Tres venado. El día de hoy, a partir de las 6:45, que haya nacido alguien a las 6:46, 47, ahorita a las 9:54, que alguien haya nacido, bueno, le corresponde su tonal, Yei Masal, tres venado. Veintena, Atemostli. Trecena, Secoat. Señor de la noche, Xiutecutli, su regente color. Señor del día, Chalchihuitlicue. Volátil, Tochtli, este halcón. Regente del señor del día, Xochipili. Xochipili. El señor, el niño de las flores. Año, Mahtlacli Wangome. Tecpatl. 12 cuchillos de pedernal con su regente, Itztli. Esas es las energías que tiene el que nació ahorita. Bueno, entonces, les decía yo hace ratito, miren, esta energía, hoy en la noche, nos está diciendo que nosotros caminemos, miren, como este personaje. El color amarillo, recuerden que es la energía interna, la energía y la sabiduría de nuestro cuerpo, pero sus manitas son humanas, miren, son de otro colorcito. Dice tú, nosotros, como seres humanos, empecemos a caminar, a danzar, porque nuestra vida, nuestro sendero, nuestro destino es disfrutarlo, danzando, conectándonos con la tierra. Y es lo que nos está mostrando, vean, su pie derecho lo está elevando, lo está impulsando con su pie izquierdo. Nos dice, nos debe de impulsar nuestra espiritualidad para caminar en este sendero. ¿Es una energía femenina? Masculina es masculina, por su mashlat, lo que le llaman algunos taparrabo. En su espalda, si se dan cuenta, este es color blanco, un tipo de cargamento blanco que lleva. ¿No? Es el conocimiento. Dice que en nuestro viaje, lo que carguemos nosotros, que es esa sabiduría limpia, que nos ayude a vivir en la impecabilidad. Y esa impecabilidad es un pensamiento, es un conocimiento, es un poder florido que está aquí. Son flores, ¿no? Y aquí está una cuentita, miren. Esta barrita que vemos aquí habla de la fertilidad. Lo está fertilizando con la sabiduría. Ojo, en su cuello tiene un collarcito de jade. La que nos indica, nos dice que debemos de fluir con nuestra palabra, con nuestro vibrar. En su oreja
Aquí tiene una orejera que nos está diciendo, empodera. Debemos de empoderarnos para poder escuchar la palabra, el conocimiento de los demás. ¿Sí? Su cabello, fíjense, su cabello no es amarillo ni negro, es color rojo. Debemos de empoderar este pensamiento con esa fuerza de voluntad para poder caminar. Y miren, una cuenta hermosísima que está en el lado izquierdo, en el lado espiritual, este bastoncito de la fertilidad. Dice, fertiliza tu espiritualidad para tu sendero. Y lo está haciendo sonriendo, ¿no? Dice, lo estoy haciendo con esa intención, con ese disfrute, con ese deleite. Porque cuando enseñamos nuestros dientes, cuando estamos enojados, no. Cuando estamos felices, cuando lo hacemos con amor, con entendimiento, con empatía. Por eso nos lo muestra sus dientitos, ¿no? Su ojito, si se dan cuenta, tiene un ojito muy especial, como un ojito retador. Dice, ¿lo puedes hacer? ¿Te gustaría hacerlo? No, pues sí, que tu caminar vayas cargando con la sabiduría limpia, pura, en la impecabilidad, que tu espiritualidad lo puedas fertilizar con esa energía hermosa de la flor. Además, que en su mano derecha lleva un bastón. Si se dan cuenta, este bastón está pintado todo de color rojo, con un atadito, con un atadito que dice que este bastón simbolice la armonía, que florece, que en tu caminar florezcas tú como ser humano, que camines con el bastón de la justicia, con el bastón de la fuerza de voluntad y en sus pulseritas tiene jade con cuentitas amarillas. Dice que cuando camines que se vaya armonizando, que tu caminar sea armonioso. Por eso carga unos cacles, unos guaraches con color blanco, que es decir, que tu caminar sea limpio, puro, empoderados con la fuerza de voluntad, con las cuerditas rojas. Ahora bien, en la parte de arriba tiene una florecita, ¿no? Dice que florezca, que tu bastón, que tu caminar, tu bastón de sabiduría florezca. Por eso es muy importante que yo les decía a nosotros cuando trabajemos, cuando nos conectemos en este tipo de ceremonias que vayamos a realizar, es importante llevar nuestro bastoncito, ¿verdad? Porque eso nos va a recordar que no estamos solos, que tenemos a las energías que nos acompañan, nuestros guardianes. Este bastoncito es del hermanito Sajid, que no le pudimos enviar porque nos lo regresaron. Como está hueco, es carrizo, piensan que mandamos algo ahí, ¿no? No, no, nosotros pues no somos. Dice pues que nosotros, eso le íbamos a mandar a Tennessee, donde está el hermanito Zahid. Pero bueno, quizás los mexicanos somos muy creativos, pero pues tampoco lo hacemos para la maldad, ¿no? Entonces, hermanitos, siempre debemos de portar nuestro bastoncito. El bastoncito personal es de cualquier madera que ustedes escojan. Puede ser de carrizo. Totalmente diferente el bastón para pedidores de lluvia, ¿eh? Ahí sí hay que forjarlo, hay que intencionarlo. Claro que también el bastoncito personal le podemos colgar ciertas plumitas, ciertas piedritas. Esto nos van a ayudar a que podamos seguir vibrando en armonía, ¿sí? Y para mañana en el día, si ustedes lo quieren percibir así, miren, esta es nuestra casa, es nuestro cuerpo, no es más que nuestro cuerpo. Y aquí en la base podemos encontrar una base con raicitas. ¿Qué quiere decir? Que estamos conectados con nuestros abuelos, con nuestros ancestros, que eso empoderemos. Una base muy hermosa, pero sin la cabeza de la casa. No tiene cabeza la casa. ¿Por qué? En vez de la cabeza ponen esta mano del guerrero, bien empoderado, ¿no? En la mano tiene un mate postli, que es la justicia, y está viendo hacia adelante.
Una flecha de carrizo con plumas de águila, pero la flecha está señalando hacia abajo, hacia el centro de la casa. Dice, tus objetivos, tus anhelos, tus sueños que tú quieres vivir y vibrar, primero los tienes que interiorizar. Y justo es lo que debemos de hacer, hermanitos. Es lo que debemos de hacer. Decimos, sí, estoy bien comprometido. En este año voy a comprarme mis herramientas. Tus objetivos deben de estar aquí, no afuera. Sí, no lo compré mi Gatecocoli, no compré mi Poposh Comer, porque no. Porque mi mamá, porque mi pareja, porque mis hijos no me lo permitieron. No, es tu objetivo. Tienes que tomarlo en la mano y eso te va a ir guiando, pero hazlo con justicia. No por ambición, hazlo por justicia hacia ti. Siempre, a veces siempre pensamos en los demás, en el bienestar de los demás. ¿Y nosotros qué? ¿A dónde quedamos? ¿Verdad? Es necesario que nosotros estemos pensando en ese vibrar, en ese conocimiento, hermanito, ¿sí? Y debemos de bajar nuestro objetivo, personalizarnos, decir, esto es mío y yo solo depende de mí. Y este cambio de quitar este pensamiento y empoderarlo con nuestros objetivos, con nuestra justicia, va a ser una medicina, tanto para la medicina espiritual y la medicina material. Si estamos en armonía en lo material y lo espiritual, todo lo demás se empiezan a generar por, por esa congruencia, por esa consecuencia. Si yo estoy bien espiritualmente y material con la parte material, mis emociones empiezan a cambiar. Mi pensamiento empieza a cambiar porque estoy en paz conmigo mismo, ¿no? Entonces es un día propicio de hoy de que pensemos cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra justicia que queremos aplicar. Vamos, pues, trabajemos como Tlaloc, trabajemos como Tlaloque, demos la ofrenda a los Tlaloc, ¿no? Es lo que nos está pidiendo, hermanito, ¿sí? Vayamos empoderándonos, vayamos pidiendo, vayamos compartiendo. Esta noche, el ejercicio que yo les puedo compartir para pedir sabiduría, ¿no? Hacemos este y el chiquiscale, unimos esta mano en posición de rombo, no es un corazón como dicen los jóvenes, no, es en posición de rombo. Esta flecha, esta punta debe de estar acá abajo y lo elevamos hacia arriba, aquí en nuestra coronilla, simbolizando el cornamenta del venadito. En la noche, hoy estamos con el cuarto creciente, es el último día de la luna de cuarto creciente, ya estaremos mañana en luna llena. Esta flecha es lo que va a bajar la energía para fertilizar nuestra mente. Pero hagámoslo, pidamos, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Fertilidad, sanación para nuestro, en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, en el ámbito familiar, en el ámbito económico, en el ámbito de la abundancia, no sé, lo que ustedes quieran intencionar, ¿sí? Entonces, esta flechita lo ponemos acá abajo y lo vamos elevando, como si eleváramos toda nuestra energía. No es como si eleváramos, vamos a elevar nuestra energía y esta puntita tiene que estar hacia arriba. Lo hacemos con una respiración profunda. Cuando exhalamos, ya lo tenemos, esta flechita acá arriba, y cuando lo vamos exhalando, lo elevamos inhalando, jalando el aire. Soltamos. Cuando vamos soltando, nos imaginamos, nos visualizamos que esta petición la estamos enviando al universo, al Señor de la noche, que es Xiuhtecutli, el Señor del fuego celeste. ¿Qué le pido?
Primero recuerde, te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Te pido sabiduría, entendimiento, conocimiento, sanación para mí y para todos los que me rodean. Hagámoslo, hermanito, hagámoslo. Y mañana, como nuestro Señor del día es Chalchihuitlicue, si tienen la oportunidad de visitar un lago, un río, vaya y llévele copalito, Chalchihuitlicue, dígale, ayúdame a trabajar como saloque, como fertilizador. Te traigo, mira aquí tu copalito, tu agüita, tus tamalitos, o lo que nosotros podamos llevar, ¿sí? Y tengamos un pensamiento elevado como el halcón. Veamos, visualicémonos a- hacia el futuro. ¿Cómo nos vemos nosotros viviendo en esta conciencia? Empoderando el arte de nosotros, el arte de hablar, de danzar, de cantar, elevar un cantito para los ancestros. Y pidámosle a Tlaloc que tenga esa bondad de darnos la fertilización. Y la otra tarea, vayamos buscando nuestras herramientas, hermanitos. Vayamos buscando nuestras herramientas. Yo hoy en la madrugada sería una mentira que les diga, no, y ahorita les dibujo la imagen y se los envío en la foto. No, ahorita terminando esta clase, prendo mi velita, intenciono, ¿verdad? Hago mi ejercicio que les estoy diciendo y ahora sí a descansar. También hay que descansar, ¿no? Entonces, hermanitos, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy y pues aquí estamos, ¿no? Para ayudar. No sé si alguien quisiera compartirnos su palabra, su experiencia o su duda también, ¿verdad? Si está en nuestras posibilidades, pues lo podemos nosotros, si lo podemos resolver, pues adelante. Si no, pues también decirle, ¿sabe qué? Mejor lo investigo o no lo sé, a mentirles, ¿sí? Hermanita Lupita, la escuchamos. Gracias, abuelito. Buenas noches. Buenas Abuelito, noches. cuando usted habló del ejemplo que dio de Pachita, que usaban sus energías, y que por eso se acabó muy rápido, entonces me entró la duda a mí, ¿lo debes de hacer o no lo debes de hacer? ¿O lo debes de hacer cuidándote, pero no sé cómo cuidarte? Ujú. Bien, debemos de cuidar nuestra energía, protegiéndonos también. ¿Se acuerdan? Ayer les decía, les digo a mis guardianes, vamos a trabajar con una energía, protejan, ayúdenme en este trabajo. ¿Lo queremos hacer? Si lo queremos hacer, adelante, Ajá. pero Sí. teniendo la conciencia que el pago que ellos reciben es a través de nuestra energía. La energía es lo que nosotros ofrendamos. Por eso, si ustedes han visto abuelitos que trabajan una medicina o algo, se ven mucho más acabados porque pues es el pago que damos nosotros, ¿no? La Mm, energía personal. sí, Ahora dice, ¿qué recomienda? ¿Sí lo hacemos o no lo hacemos? Tenemos el libre albedrío. ¿Sí, hermanita? sí, Ujú. muy bien. Sí, Bueno, hermanita. Ujú. gracias. Hermanita Norma, por favor. Tlazohcamati Temachtiani, con su permiso y el de los hermanitos. Quería yo compartir una experiencia que he tenido en la mañana con el sol. Eh, bueno, hago el ejercicio de la energía, etcétera, pero estos dos últimos días, los últimos dos, ya que cerré los ojos, ya hice todo, lo puse en la mollera, cubro mi cuerpo, empiezo como a moverme, pero sin querer moverme. Estoy como balanceándome. Eh, Ayer fue mucho más fuerte que el día de hoy.
Y no me dio miedo, sí lo dejé, solamente lo dejé hacer. Tenía yo los ojos cerrados, me cubrí los ojos con las manos y empecé, el color que vi fue un turquesa muy brillante. eh, eh, em, y mientras me estaba moviendo con la comunidad, que pues fue muy agradable. Sí, fue muy, ¿cómo le diría? Me impactó, pues, me movió mucho y me puso muy contenta. Además, sí, obviamente le agradecí a Padre Sol nuevamente por eso que me había permitido, pero quería yo compartirlo con ustedes. Temastiani. Tlazocamati. Tlazocamati, Tlazocamati Neignitzin. Les decía yo, el ejercicio es muy hermoso. Es una forma de alimentar también nuestro cuerpo de la energía del sol, ¿no? Hagan de cuenta lo que nosotros somos como el vehículo por donde ofrendamos la energía, pero también nos llega la energía. Recuerden, es pedirle al solecito. Inhalamos, le pegamos nuestra coronilla y hasta abajo. Estamos alimentando de la energía del sol, del aire, del agua, de la tierra. Si ofrendamos nuestra energía al hacer este tipo de trabajo, también podemos obtener la energía de estos abuelos. Tonatiuh, Chalchuquitlicue, Tonancintlali, Tocoltzin, Yeyecat, nuestro abuelo viento. ¿Ah? Tlaloc. ¿Sabían ustedes que Huitzilatl, qué es Huitzilatl? El agua del colibrí puede sanarnos espiritualmente y físicamente. Por supuesto que nos sana Huitzilatl. ¿De qué está hecho el Huitzilatl? Del agua de la lluvia, del mar, del río, de un manantial. Pero no debe de ser agua muerta. ¿Cuál es el agua muerta que yo lo considero? El agua purificada. Esa es agua muerta. Nosotros consumimos el agua del manantial de aquí, que alimenta la comida. Si vienen los vendedores con garrafones de agua, y aquí la familia dice, no, pues esa agua no nos sabe. No, pues tampoco, vamos por la agüita del manantial. No, no tomen esa agua de manantial, está contaminado, está sucio. Esa agua viva es la mejor. Tiene minerales. No, es que está sucio donde sale de la tierra. Eso quiero yo, minerales, que esté bien empoderado, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, hermanito Tosnene. Tlazocamati Topiltzin, Tlazocamati Noigniu. Escuchándolo hoy, me cae en curiosidad algo. Cuando menciona la casa, Casi no se escucha, hermanito, no lo escucho. sí, déjeme pego más al micrófono. Por favor, hermanito. Sí, no sé Oh, si se ok. escucha mejor. Bueno, es lo más cercano al micrófono que puedo. Este, cuando usted habla acerca de la casa y hace un similar o lo asemeja al cuerpo, y luego salen las imágenes de los cuerpos humanos, y luego salen las imágenes de los regentes, y salen los colores, y sabiendo que todo es lo mismo y todo estamos unidos y somos la misma unidad todos, digo, eso me lleva a pensar que yo, al igual que ustedes, pues tenemos diferentes facetas, aspectos, cuerpos, conciencias, energías, y yo entiendo los ejercicios y entiendo su plática como poner atención a lo que ya somos, pero en partes muy específicas. No sé si me explico.
ya tengo yo a mi Tlaloc adentro, ya tengo a mi Chalchitlicue, a mi Xiutecutli, ya tengo a mi Tosnene, a todos los tengo adentro. Pero ¿a qué le voy a hacer caso? Al humo que no me deja ver a través de la televisión y de los gobiernos y todo lo que nos meten, a través de ideas y de la forma en que nos someten, o le debo hacer caso a lo que también existe en mí, que usted le llama Tlaloc, que le llama Chalchitlico. Los ejercicios también que menciona, pues los veo como simplemente conexiones a ese punto exactamente de energía para percibir y para sentir cosas en específico, que igual hacen que yo me desconecte del humo que el gobierno y la religión y el deporte y la escuela nos dicen que tenemos que seguir. Escuchando su plática hoy, hablando de la casa, el cuerpo, las deidades y los colores, me quedé pensando en un mascarón maya que es la cara de una persona, pero en la frente, digamos, tiene un águila, y arriba del águila tiene un ocelote, y arriba del ocelote tiene un tecolote, así como con diferentes pisos. Entonces es la cabeza que ya contiene diferentes cosas, simplemente hay que conectar y desarrollar y quitarnos el humo de la sociedad, por llamarlo así. Eso estaba reflexionando mientras escuchaba su palabra, Temachtiani, Topiltzin, Tlazocamati. Tlazocamati no ignitzin, Tlazocamati miek por su compartir, por su experiencia. Sí, justamente es eso, hermanitos. Lo que pasa es que debemos, como dices, voltearnos hacia nosotros, hacia adentro, e ir verificando ese conocimiento, ir asimilando esa cualidad de poder trabajar, armonizarnos desde nuestro ser interno. Por eso es súper importante que sepamos nuestro tonal. Cuando decimos, tengo mis energías, y algunos tienen la gran posibilidad, la gran fortuna, que en su tonal se repite Tlaloc, 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 Tlaloc. No, y les digo, cuando empiezo a revisar su tonal, le digo, usted es una persona muy temperamental. Dígame sí o no. Que cuando se enoja se va hasta los extremos. Sí, ¿cómo lo sabe? Claro que es así. Claro que cuando se enoja, híjole, rayos y centellas y todo eso. Pero al saber que yo tengo a Tlaloc, me voy a mantener en ese equilibrio, en esa armonía. ¿Sí? Justamente, hermanitos, mañana en la noche, recuerden que los domingos son charlas, porque el curso de Náhuatl ya lo verificamos con el maestro José Gerardo, lo va a dar la clase los días lunes, tarde, noche, que sería 8:30, la misma hora, para no distorsionar sus horarios. Entonces, justamente eso, hermanito, de poder mantenernos en esa armonía. Mañana vamos a ver esa temática sobre a qué hora es más propicio trabajar con cierta energía. Recuerde que las horas y los minutos, una hora contiene 72 minutos en esta cuenta. No son 24 horas, son 20 horas. Cada cuarto de hora tiene 18 minutos, no 15 minutos. ¿Sí? Y vamos a ver a qué hora es más propicio trabajar con Tlaloc, trabajar con Tlahuitzcalpantecutli, con Mixcoatl, con las energías. Vamos a hablar de este año que es el de Tecpatl, para ver en qué momento, a qué hora puedo trabajar mejor cierta energía, cierta cualidad y conectarme con ella y hacer mi ejercicio. Tal vez el día de mañana solamente veamos a qué hora, qué energía está vibrando
el otro domingo ya veríamos qué ejercicios vamos a realizar, ¿no? Lo que le llaman algunos como estos ejercicios de, se me fue el nombre esto de Castaneda, pases mágicos, algo así, pases mágicos, como esos tipos de ejercicios que nos van a servir para conectarnos con cierta energía, ¿sí? Pero bueno, esa le va a ser la charla para el día de mañana, espero nos acompañen en la nochecita, 8:30, y hablar sobre eso. Inclusive va a estar ahí la muestra, ¿sí? Hermanita Guadalupe, a lo mejor quería compartir algo más. La escuchamos. Yo quiero compartir una experiencia, abuelo. Hace como unos 3 años fui a la Reserva de la Biosfera del Cielo y acampamos en un lugar que se llama La Poza, que es un lugar de aguas turquesa transparentes muy bello, donde corre un río, no son aguas estancadas. Y prendimos nuestro fueguito y ahí estuvimos platicando. Se hizo muy oscuro porque pues no hay energía eléctrica ahí y ya como para las 10 de la noche nos metimos a dormir. Mi amiga se durmió muy pronto y yo no, yo me quedé viendo por la ventana de la casa de campaña. Previo a eso nos habíamos bañado en el agua, ¿verdad? Y cuando estaba yo dentro del agua, yo hice la oración para el agua. Claro, yo no tenía ni idea de lo que era nuestra mexicanidad. Entonces yo la hice conforme a la cábala. Yo como quiera se bendicieron, perdón, bendije las aguas y ya nos metimos y se durmió ella y yo me quedé viendo. Abuelo, fue tan increíble lo que pasó después que estaba lloviendo así, la afluencia del agua se veía oscuro, pero había cierta capacidad de la luna de un poquito los rayos, y de repente por encima del río empecé a ver una luz muy brillante, como una luz blanca plateada, pero no tan plateada, era muy brillante, muy clara. Y yo dije, ¿qué es eso? A lo mejor es un ave que con los rayos de la luna brilla o algo, ¿verdad? Y se fue acercando, abuelo, pero era un tipo de tamaño como un pájaro gran mediano, pero a la vez no volaba como pájaro, volaba como mariposa. Y yo me quedé observando, observando. Yo pienso y sentí que ella sabía que yo estaba observando por la casa, porque se puso, después de venir sobre el río, se puso en un árbol que estaba enfrente de mí y se puso casi, digamos que en la tierra, en unas rocas. Y luego voló y yo dije, ay, me salgo para ver qué es, pero qué tal si me salgo y la espanto y se va. Y yo estaba en eso cuando se vuelve a poner acá enfrente y en eso dije yo, ¿será mi cerebro que me está engañando? Y despierto a mi amiga y le digo, mira, y entonces ella también ve y dice, ay, sí, maestra, porque ella fue mi alumna. Sí, maestra, me dice, es una luz. Y cuando ella dijo eso, que se desaparece. Y ella misma dijo, ay, maestra, no era para mí, era nomás para usted. Pero fue algo muy bello, abuelo, que es la única ocasión que yo he visto algo así cuando hice la bendición de las aguas. Porque no nomás bendije ahí el lugar, sino que todas las aguas del planeta, ¿verdad? Pero fue algo maravilloso. Todavía yo tengo la duda, ¿qué era? Y es todo, abuelito. ¿Sí? ¿Qué era usted quien intencionó? Al espíritu, a la energía del agua. Sí, Y justamente por eso decía su alumna, es que no es para mí, no, y es que no se nombra. Por eso yo les decía en alguna clase, les decía, cuando tú te conectas con cierta energía, lo vives, lo vibras, pero ahora eso que viviste, que lo vibras, interprétalo con palabras. A veces no encuentras las palabras. no, Lo único que puedes hacer es disfrútalo. Uno ya le pidió, ¿no? ¿Qué le pidió uno?
Que sus aguas fueran siempre limpias, transparentes, que se sanara. Y pues ese fue el mensaje como de agradecimiento. Por eso yo les decía siempre, agradece, pide y compromete. Esas tres cosas, tres claves, los Sí. abuelitos le llaman puntos, 3 puntos, dice, Sí. siempre debes de hacer esto, siempre debes de ocupar. Y si no lo dicen ellos, porque ya lo han practicado, ya lo han hecho y les ha dado resultados. Lo que Mm, nosotros le llamamos neltilis, ¿no? me Muy entendiste. bien. Ujú. Gracias. Sí, hermanito. Sí, sí. Tazocamati. Hermanito Ismael, ¿lo escuchamos? Buenas noches, Temastiani, Buenas noches, hermanitos. hermanito. Gracias. Bueno, yo tengo una preguntita, Temastiani, y una anécdota, ¿no? Del por qué me involucro un poquito más en sus clases, pues primeramente agradeciendo, ¿no? Que me permite estar aquí compartiendo con ustedes. Mi pregunta a esta cuestión, de esta veintena de Atemostli que nos hablaba usted en las clases, de que, bueno, puede ser como recomendación hacer la ofrenda en las cuevitas, ¿no? Si no mal recuerdo por ahí, lo mencionaba. Y ya los tipos de ofrendas que se pueden dar, que viene ahí en una de las diapositivas. Bueno, aquí pues yo pertenezco de este lado del Estado de México, ya pegado a zona volcanes, ¿no? Cerca de la ciudad, pero pegado a zona volcanes, ¿no? Zona oriente. Pues por aquí tenemos algunos cerros, pero pues ya están, diría yo, ya infestados, ¿no? Ya somos muchos por estos lados, entonces, pues este tipo de entorno a veces se vuelve un tanto peligroso, ¿no? Para nuestra persona y nuestra integridad. Entonces, lo que yo estaba pensando justamente es ir a dejar ofrenda a partir de lo que he aprendido en estos días con usted a zona volcanes. A zona volcanes, a una cascadita que por acá le llaman cascada burbuja, que pertenece al municipio de Amecamecan. Eh, pero esa es mi pregunta, Temastiani. ¿Es prudente poder hacerlo en la cascada como tal, en la cascada, a un lado del río, donde pues hay dos formas, ¿no? Una donde llegas a donde cae el agua y la otra arriba de donde viene el agüita? ¿Qué será más prudente poder hacer este tipo de ofrendas o dónde, el lugar? Ujú. Sí, hermanito. Tlazocamati. Y qué bueno que ya lo tiene ubicado el lugar donde va a ir. Lo más recomendable es donde usted se sienta en paz, tranquilo, conectado, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, ¿sabe qué? La mera cascada, porque está en movimiento, está el sonidito de... Pero puede suceder, como usted lo dice, posiblemente vaya mucha gente y lo interrumpan, porque quiérase o no, uno está concentrado, cierra los ojos y presiente, nuestro cuerpo presiente que alguien nos está acechando, nos está viendo, ¿no? Pero si eso a usted no lo interrumpe, hágalo. Y si no, aunque arribita o abajito de ese río, llevar su ofrendita, agradecerle. Y mi recomendación también es que ustedes les puedan hablar desde el corazón, lo que siente su corazón, ¿sí? Sin olvidar estas tres máximas que le llamo yo, ¿no? Agradece por todo lo que se te dio y por todo lo que no se te dio. Y ahora pide para ti, pero también pide para todos, para la comunidad misma, ¿no? ¿Sí, hermanito? Entonces, Sí. también que nos guíe nuestra intuición, nuestra percepción, nuestro corazón, porque nosotros somos seres sagrados y decimos, aquí me siento tranquilo, en paz, aquí lo quiero hacer, aquí lo hago. ¿Sí, hermanito? Claro, claro. Y otra cuestión, Temastiani,
Bueno, ahorita por mi bebecito, pues no pude poner atención a toda la clase, ya ahora sí que la repito ya en la grabación, si usted no lo comparte, Ujú, se lo agradezco mucho. Y la cuestión del sombrerito, mire, yo acá en la ciudad, pues me dedico ya de hace un par de añitos a estar en el círculo de danza, ¿no? Pero mientras más uno se va adentrando a la cuestión filosófica, a la cuestión pues sí, la cuestión filosófica, ¿no? Y las diferentes disciplinas que, bueno, yo lo puedo llamar así, diferentes disciplinas que nos da la sabiduría ancestral, pues he notado que pues aquí en la ciudad, no todos, no generalizo, pero sí muchos grupos pues de danza, pues nada más se dedican a eso, ¿no? A danzar, 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 danzar. Y pues en este caso, con respecto al sombrerito, a mí el año antepasado, que fue la ceremonia que hicimos este, para la fiestita de los ya trascendidos, traté de representar a Quetzalcóatl, ¿no? Y yo hice un sombrerito cónico con este tipo de material de, como de costal de café, no sé si lo ubiquen, que es un tejidito de Ixtle cada un poquito más fino, ¿no? Un poquito fino y pues ahí lo adapté para que se viera la forma cónica. Ahorita me gustaría compartirles una foto que resguardé porque no acostumbro yo a tomarme fotos. Pues resguardé una foto porque dije, órale, pues que se quede para el recuerdo, ¿no? Eh, ujú. pues bueno, investigué la conexión de lo cónico, pues conecta, ¿no? Arriba hacia abajo, ya más específicamente con Ejeca, ¿no? En este caso, algunos monumentos o edificios que estaban dedicados a ellos, ¿no? A la observación, al viento, entonces, eran cónicos, ¿no? Se puede ocupar, al menos por esta ocasión, en lo que en algún momento le puedo encargar uno de esos sombreritos. Espero verlos ahí con el hermanito Antonio, ahí en febrero. Ojalá, si el dador de vida nos lo permite, pues ahí estaremos. Pero mientras mi cuestión es esta, ¿se podría ocupar este tipo de sombrero, de atuendo? Claro que sí, hermanito. Lo adapta y se puede conectar con eso. De hecho, esa es la intención que tiene también. Este tiene una forma de conito aquí en el centro, si lo ubican. Este es el conito para la conexión y estos son como cuando corre el aire se escucha como el sonidito del aire, ¿no? La conexión. Es importante nosotros también poder hacerlo de esa manera, como usted lo dice. Y podemos hacer dos opciones. No sé si algunos hermanitos le hemos hecho de esa manera. Les llevo su material y no pueden ir a una ceremonia, pero nos vemos en la tapo, les doy sus materiales y pues yo ya me voy a la ceremonia. En algunas ocasiones le hemos hecho de esa manera, facilitando, claro, que todos podamos tener nuestra herramienta, ¿no? Si hermanito, no hay ningún problema, con eso es lo que puede utilizar y trabajarlo. Lo importante es empezar a trabajar, ¿sí? Porque podemos tener 1.000 de sabiduría y si no lo aplicamos es como si no lo supiéramos. ¿Sí, hermanito? Claro, Temacheni, Ujú. muchísimas gracias, de verdad les agradezco a usted, a los hermanitos, pues aprendiendo bastante y con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Tlazo Kamati. Tlazocamati Magnitzi. Muchísimas gracias, hermanito. Bueno, no sé si alguien quisiera participar más. La mera verdad se me pasó. Vi que había otra manita por ahí levantada. Y, A ver, no. pues yo, Sebastiani, ah, Sí, sí. Adelante, hermanito, aquí, por favor. sí, pues nada más por darle gracias por el mensaje de anoche. Me gustó mucho y también decirle que ahí me guarde mi bastoncito, un día voy a ir por él. Y Cuando guste. sí, y pues es un poco difícil el querer como dejar morir
esa parte de la persona de uno que uno ha arrastrado, que uno ha pues como convivido como por toda su vida, es un poco difícil y me quedé un poco intrigado como el queriendo saber si esa parte que me hablaba, esa parte de uno que uno debe de dejar morir, cuando sabes pues que te está afectando de cierta manera o te está haciendo daño o cualquier cosa, que si, que, si muere o siempre está ahí como nada más esperando una chancecita en que una debilidad o algo para que tú vuelvas otra vez a donde mismo, como que, no sé, no sé si me estoy dando a entender, pero eso es la que quisiera como saber un poquito, si por favor me puede decir algo, Sí, hermanito, no muere, se ¿no? resguarda, Wow. ¿no? Inclusive no se puede bloquear. Ahí está presente. Para los que de alguna manera hemos estado un poquito conectados con AA, con Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hablan de, por ejemplo, de decir es una enfermedad, ahí está, sigue latiendo. Lo único que tienes que hacer es, pues, no darle vida, como lo dice, no darle vida, sino armonizarte, decir, sí, sí, o sea, entiendo las experiencias que yo vivo contigo, pero no, tienes que calmar. Y eso habla de todos los hábitos, o si quisiéramos llamarle vicios, todos los vicios, inclusive de comer. Es un vicio. Nuestro cuerpo no necesita muchísima comida, le damos lo que necesita. Dormir, todo ese tipo de cosas nos dice que debemos de armonizarnos, porque tienen vida. Inclusive cuando los retamos, no, yo ya no voy a volver a hacer esto y esto y esto. Es como si nos estuviera diciendo, ya veremos, yo sigo aquí. Al igual de nuestras energías. Decimos, bueno, es que mi energía de Tlaloc no me gusta. Lo siento, está dentro de ti, en algún momento va a resaltar, ¿no? Entonces, aquí el trabajo es mantenerte en esta armonía, no ir a los extremos, sino que en esta armonía, porque están vivos, todas las energías están vivas, ¿sí? Y al negarlos es como retarlos también. Ok, ¿Sí, hermanito? bueno, sí, muchas gracias y pues que pasen buenas noches. Hermanito, muchísimas gracias. Matimosehuican, descansemos y nos vemos mañana para continuar con la lectura de los tonales. Matimosehuican, Tlazohcamatimiec. Les Gracias, agradezco. Maestro. Maestro. Buenas noches Gracias, a todos. hermanito, buenas Cuídense, noches. maestro. Mañana, buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Timosehuican, Tlazocamati, Matimosehuican, Tomastiani. Ogniwan, Matimosehuican. Tlazohcamati, Temasiani. Sí, Muy maestro. buenas noches. Chavana Gnitzin.